La ESE, Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, presenta su programa Vivir Mejor. Santa Sofía orgullosamente público. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Vivir Mejor del Hospital Santa Sofía, que cada 8 días les trae temas de interés en el área de la salud. Doctor Jorge Hernán, muy buenas noches. ¿Y quién nos acompaña hoy en el set? Buenas noches, Dianita. Buenas noches a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y además que es más frecuente de lo que nosotros mismos pensamos. Hemos invitado al doctor Francisco Silva, neurólogo de nuestro hospital, y nos va a hablar de la clínica de epilepsia. Es un tema muy amplio que vamos a abordar hoy y que esperamos sea de mucha utilidad. Francisco, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Jorge, Diana, por tenerme aquí para hablar de un tema que me apasiona en todos estos años de estar laborando en la ciudad de Manizales y también en la ciudad de Pereira. Hemos podido contactar y vivir esa parte antropológica de lo que es la enfermedad de la epilepsia. Sobre todo la calidad de vida, como se ve afectada en estos tipos de pacientes. Bueno, entonces pónganse cómodos, llamen a sus amigos y familiares y sintonicen este programa que les enseñará cómo se puede vivir mejor. Entonces vamos con el documental que preparó la Oficina de Comunicación y Mercadeo esta semana para ustedes. Epilepsia. La epilepsia es una afección neurológica, no contagiosa ni causada por ninguna enfermedad o retraso mental. Existen varias formas de presentación de la crisis epilépticas. Las crisis generalizadas pueden manifestarse con pérdidas bruscas de conocimiento con caída al suelo, contractura de los músculos de las extremidades y de la cara, seguidas de sacudidas rítmicas. Estos síntomas pueden aparecer en forma aislada o dar paso a una pérdida de conocimiento con movimientos automáticos de la boca, de las manos o de otras partes del cuerpo. En otras oportunidades, las crisis parciales pueden presentarse con sacudidas de una extremidad o de la mitad de la cara sin pérdida de conocimiento. Algunos signos que advierten que se está produciendo un ataque epiléptico son: periodos de confusión mental, comportamiento infantiles repentinos, debilidad y sensación de fatiga profundas, convulsiones, fiebre. La epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica. Se ha observado que algunas personas epilépticas tienen una cantidad más alta de neurotransmisores activos, sustancias encargadas de conducir el impulso nervioso entre las neuronas, lo cual incrementa la actividad neuronal. Las crisis epilépticas son más frecuentes de lo que comúnmente se piensa y afectan al 1% de la población. Pueden comenzar en cualquier edad. Si bien se inician más frecuentemente durante la niñez y la adolescencia, en todos los grupos humanos sin distinción de edad, sexo, raza ni condición económica. Los cuadros epilépticos no son contagiosos, no constituyen una enfermedad mental, no afectan la inteligencia y las personas que las presentan pueden llevar una vida prácticamente normal, una vez que logran controlar su crisis con el tratamiento apropiado. Cuando no es factible remover el sitio producto de la crisis, se realiza cirugía paliativa, como la callosotomía y el estimulador de nervio vago, que disminuyen la crisis y mejoran la calidad de vida de los pacientes adultos y niños. La empresa social del Estado, Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, como compromiso con la comunidad del departamento de Caldas y atendiendo las necesidades presentadas por las áreas asistenciales, la administración del Hospital Santa Sofía da apertura a la Clínica de Epilepsia. La Clínica de Epilepsia contará con electroencefalograma y videotelemetría de 64 canales, además de la consulta especializada para la atención de esta patología.
Los especialistas, Dr. Hans Carmona Villada, neurocirujano, y los neurólogos Dr. Francisco León Silva Sánchez y Dr. Javier Mauricio Medina Salcedo, serán los encargados de ofrecerle a nuestra comunidad un excelente servicio con calidad humana como siempre lo merecen, en un área adecuada con las herramientas para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico y terapéutico de la epilepsia. Esperamos el mejor aprovechamiento de esta especialidad tan difícil de conseguir en la región y que fortalece nuestro equipo interdisciplinario. Bueno, entonces a partir de este momento los invitamos para que se comuniquen con nosotros, los que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de epilepsia, entonces nos pueden llamar a la línea 018-1272-22 fuera de Manizales, y dentro de Manizales a las líneas 872-7616. También les recordamos que están habilitadas nuestra página web www.santasofia.com.co. Allí en la parte izquierda van a encontrar el icono de chat y van a poder hacer las preguntas, como al igual van a poder ver el programa en vivo. Doctor, demos paso pues al programa. Bueno, entonces empecemos como a profundizar o a repasarle a los televidentes. Doctor Francisco, contémosles un poco qué es la epilepsia. La epilepsia es la presencia de crisis convulsivas en los pacientes. Y estas crisis convulsivas denotan unas alteraciones paroxísticas por algunos cambios en el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Cuando estas crisis convulsivas se vuelven repetitivas, entonces nos encontramos ante un cuadro de epilepsia. Esta es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Podríamos decir que es la tercera causa de consulta más frecuente, después de los dolores de cabeza o cefaleas y después de las enfermedades cerebrovasculares. Doctor, ¿qué tan frecuente se ven este tipo de patologías aquí en el Triángulo del Café, ya que usted también trabaja en Pereira? ¿Puede darnos como una estadística? Como mencionaba, es frecuente la patología epiléptica y muchas veces la caracterización de ella requiere de un interrogatorio, de una observación, de un análisis con exámenes para tener un diagnóstico preciso. Hay ocasiones que uno se encuentra ante diagnósticos no precisos de estas crisis convulsivas y precisamente para eso tenemos que ahondar en diferentes estudios. Pero es muy frecuente. Afortunadamente, en el medio, lo que es Armenia, Pereira, Manizales, hay alrededor de 5 neurólogos por cada una de las ciudades y cada vez se hace un diagnóstico más adecuado, un manejo más adecuado. No tenemos unas cifras estadísticas desafortunadamente en nuestra región, pero vuelvo y te digo, Dianita, en este continuo acercamiento de todo lo que es la patología neurológica, la epilepsia tiene un valor predominante dentro no solo de la patología en sí, sino lo que ella embarga, la parte epidemiológica, la parte calidad de vida de los pacientes, de los cuidadores de los pacientes, la parte cómo incide en la parte laboral, en la parte social. Todo eso tiene que ver con esta enfermedad, vuelvo y te digo, que como decían en el documental, no respeta credo, no respeta raza, no respeta edades, etc. Bueno, ya dijimos que era la epilepsia. ¿Y qué es lo que la produce? Podemos hablar que es multifactorial y la causa de ellas es diferente si vemos a un recién nacido, a un niño en su infancia o en la adolescencia o en etapas más maduras o en etapas, digamos, de pacientes ancianos o seniles. Cada una de estas diferentes edades tiene unos factores etiológicos frecuentes. Son diferentes en cada uno de ellos y ante un caso uno tiene que mirar si es más una patología, digamos, hereditaria, una patología infecciosa, una patología posparto o una patología traumática, infecciosa, etc.
Doctor Francisco, la epilepsia, muchos la conocemos o la tipificamos como aquel movimiento involuntario que en cualquier momento cae una persona en la calle y empieza a botar una espuma por la boca. ¿Esa es la misma manifestación en todos o se puede presentar de diferentes maneras la epilepsia? Muy importante la pregunta, y eso es lo que se llama la semiología de las crisis convulsivas, que es mirar qué es lo que presenta el paciente. Lo que me está relatando son las crisis convulsivas generalizadas, que son muy fáciles de caracterizar desde la misma persona que trabaja en portería en una institución auxiliar de enfermería, pero no, las crisis convulsivas tienen un sinnúmero de formas de presentación, y es así como las crisis convulsivas no generalizadas, o sea, las que se llaman focales o simples, pueden tener un comportamiento como alguna alteración sensitiva, generalmente en un hemicuerpo, o alguna alteración motora en un hemicuerpo, o pueden ver fenómenos autonómicos, que son fenómenos en donde hay cambios de náusea, vértigo, cambios de pronto de presión arterial, de frecuencia cardíaca, o hay otras crisis que se llaman psíquicas, en donde hay cambios comportamentales de las personas y muy seguramente el no anotar que hay unas crisis diferentes focales puede llevar a confusión dentro de los diagnósticos. Por eso muchas veces se confunden crisis convulsivas con cuadros migrañosos, con cuadros sincopales o de desmayos. Es necesario, vuelvo y te menciono, hacer una muy buena caracterización de lo que está presentando el paciente, y eso muchas veces no es suficiente con lo que le averiguas al paciente, sino con lo que le averiguas a la gente que está en el entorno de estos pacientes. Es muy bueno hacer un interrogatorio a la gente que vive, ya sea familia o en la parte del trabajo, y que nos diga exactamente qué fue lo que inició, qué fue el momento de la crisis o momento ictal que se llama, y qué fue el estado post-ictal o post-crisis que ven en el paciente. Entonces hay que hacer una muy buena caracterización, y precisamente nos encontramos ante algunos casos que no son claramente crisis convulsivas. Es entonces en donde tenemos que tener armas que nos ayuden a definir si es evidentemente una crisis convulsiva o si estamos ante otro evento paroxístico diferente. Bueno, nos escribe aquí en el chat Julia y dice que el hijo tenía algún comportamiento raro, lo evaluaron y le dijeron que tenía unas ausencias, que si eso es o no epilepsia. Sí, las ausencias generalmente aparecen en etapas, digamos, de la infancia, 7, 8 años. Hay otros que son en la etapa de adolescencia y son crisis menores. Entonces estas ausencias empiezan a denotarlas en el sitio de estudio, o empiezan a denotarlas cuando el paciente, el niño, está ante un problema de matemáticas o algo, y es simplemente un estado de perplejidad en donde el paciente se desconecta, hace algún movimiento de pronto de los ojos, eso dura algunos segundos y vuelve otra vez a realizar la tarea que estaba realizando. Eso precisamente puede ser causante de bajo rendimiento académico. Entonces sí es una epilepsia, y son lo que antes se llamaban epilepsias menores, ¿correcto? Entonces son epilepsias generalizadas tipo ausencias, tenemos epilepsias generalizadas tipo tónicas o clónicas o tónico-clónicas generalizadas. Bueno, desde Manizales nos está acompañando Natalie. Muy buenas noches. Buenas noches, es que yo tenía una preguntita. Yo tengo una bebé de 13 meses y ella me dicen que tiene síndrome de West. La niña, yo quisiera saber a mí qué me espera con ella, o sea, los diagnósticos, porque ella en este momento, por ejemplo, tiene gastrostomía y a veces respira muy mal, entonces me da miedo de que me le tengan que hacer la traqueostomía. Entonces yo quería saber un poquito más acerca de esa enfermedad. Ok. El síndrome de West es unas epilepsias que se dan precisamente en la lactancia, digamos, hacia los 6, 8 meses empiezan a presentar los pacientes unos movimientos tipos espasmos que se llaman. Generalmente los más comunes son espasmos en flexión. Y estos síndrome de West, que es una epilepsia de menores,
puede estar asociado a cambios o patologías estructurales a nivel del sistema nervioso central, pero también hay algunos que no están relacionados a lesiones estructurales. Es así como el pronóstico, que es lo que pide explicación la señora, está de acuerdo a si hay algunas anomalías o no a nivel del sistema nervioso central, y eso se documenta con exámenes de imágenes, generalmente de resonancia magnética. Además de ello, hay un estudio que es la parte de electroencefalografía o videotelemetría que te habla de si el trastorno eléctrico a nivel cerebral es leve, moderado o severo. Es un poco complejo decirle con las anotaciones que la televidente nos da si el pronóstico va a ser bueno o malo. Igualmente depende también de la respuesta a determinados manejos que se hacen. Generalmente son anticonvulsivantes de última generación. Entonces es un manejo más expectativo, pero sí le podría decir que esos pacientes que se ha hecho un diagnóstico de síndrome de West, hasta en un 10% de ese tipo de pacientes pueden tener un desarrollo intelectual normal. Entonces, el caso específico sería abordarlo principalmente por un neuropediatra que le sepa guiar, y sobre todo si hay otras patologías concomitantes como es la presencia de gastrostomía y eventualmente de traqueostomía, pues son situaciones que hay que tratar de estabilizar para que ello no sea una causa más de más crisis convulsivas. Bueno, vamos a nuestra primera pausa de comerciales y consejos saludables, y los esperamos para continuar con Vivir Mejor. Pero antes queremos recibir una llamada para que no se le corte a nuestra televidente. Está Paula con nosotros. Aló. Sí, aló. Paula, gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Sí, mi pregunta es la siguiente, doctor. Es que a mí me dan ataques cuando tenía 15 años epilépticos, y pasaron 10 años y volvieron y me repitió otra vez. 2 veces me convulsiono por la noche y estoy tomando un medicamento Fermin para las convulsiones, y yo quiero saber si qué remedio hay o qué se puede hacer, o sigo tomando ese medicamento. Bueno, perfecto. Gracias. Vamos entonces a la pausa y le respondemos luego de ella. De cada 10 mujeres embarazadas menores de 17 años, el 14.5% han abortado. ¿Y tus hijos en qué parte de la estadística se encuentran? Las épocas han cambiado. Es el momento de hablar con tus hijos. Mañana podría ser demasiado tarde. Bueno, niños, cuéntenme, ¿qué van a hacer en vacaciones? Mi hermanito y yo nos vamos a caer de la bici. Yo me voy a enfermar por comer muchos dulces. Yo me voy a caer de un árbol. Uno no elige tener una enfermedad, pero cuando elige el hospital en el que quiere ser atendido, empieza a estar mejor. Si está afiliado al sistema de salud, tiene derecho a elegir ser atendido en las mejores clínicas y hospitales. Vivir Mejor Internacional, todos los lunes, 6 p.m. por TV Colombia. Ecosofía. Consejos para la conservación del medio ambiente. Biodegradable significa que un producto es capaz de degradarse por acción biológica. Esto quiere decir que el tiempo y las reacciones químicas de estas sustancias son favorables al medio ambiente. Lee las etiquetas y asegúrate de que el producto que compras sea biodegradable. ¿Y usted qué hace por la conservación del planeta? Santa Sofía, tu mejor opción de todo corazón. Santa Sofía orgullosamente público. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve.
Mejor calidad de imagen y sonido, alta definición y colores vivos. En la TDT podrás interactuar y el estado del tiempo consultar. A dispositivos móviles y portátiles llegará. Y en muchas partes la verás. TDT Televisión Digital. Los canales gratis se podrán transmitir. TDT Televisión Digital. Con la TDT te vas a divertir. Santa Sofía orgullosamente público. Bueno, doctor Francisco, entonces contestémoslo a Paula, que nos llamó desde Cali. ¿Por qué de un momento a otro le volvieron a aparecer las epilepsias, sabiendo que llevaba 10 años sin ellas? Ok, las epilepsias no son de una sola forma, son muchos tipos de epilepsia. Y las más usuales son las epilepsias generalizadas. Habíamos mencionado que hay otras epilepsias focales y el que sean epilepsias que están hasta cierta edad depende precisamente de esto, de cuál es la caracterización de la misma. En el caso puntual de Paula, habría que hacer un análisis de cómo son las crisis convulsivas, cómo es la parte electroencefalográfica, pero el que haya vuelto a reaparecer las crisis convulsivas lleva a que debe volver en una forma muy juiciosa, en una forma muy regular, a tomar esa medicación que está mencionando, que es el ácido valproico. Generalmente el ácido valproico se utiliza para epilepsias generalizadas. Entonces, sugerencia, debes continuar la medicación. Cuando unas crisis convulsivas no ceden a un fármaco anticonvulsivante, uno puede asociar otro. Hasta generalmente se ven 3 asociaciones de anticonvulsivantes, y ya cuando esto sale de la posibilidad de control, habrían unos estudios y algunos manejos más especializados, como son la parte quirúrgica o la parte de implementar algún tipo de electrodos a nivel del sistema nervioso central. Caso puntual, debes continuar la medicación y debes asistir al neurólogo para ver hasta cuándo tienes que seguir recibiendo medicación o si es por siempre. Caso muy usual en nuestro departamento, paciente que llega con cisticercosis, lo que se llama unas calcificaciones por una infección a nivel del sistema nervioso central. Siempre va a estar la calcificación en ese cerebro, entonces la medicación va a ser por toda la vida. Pero en las epilepsias generalizadas, dependiendo de los controles electroencefalográficos y del cumplimiento de la medicación, eventualmente después de unos años podría intentar suspenderse. Bueno, y desde Pereira nos llama Consuelo. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta. Tengo una niña que sufre como epilepsias, pero entonces ella es que tiene muchas miomas en la cabeza y me dice la doctora que es peligroso. ¿Le tienen alguna pregunta a la TDT? De pronto, no creo que sean miomas. Miomas no existen a nivel de la cabeza. No sé si serán masas, si serán tumores o si serán calcificaciones o granulomas. Habría que ser más puntual en ello, ¿no? Consuelo, ¿de pronto tiene ahí el diagnóstico? ¿Cómo me dice? ¿Tiene por ahí el diagnóstico que le dio el médico? Para que nos lo lea. Sí, yo lo tengo acá. Sí, ella dice que son tumores, que ella tiene como unos coágulos en la cabeza. ¿Qué edad? A ver, papi, ¿cómo se llama eso? Doña Consuelo, ¿qué edad tiene la niña? Tiene 11 años. Es una edad, digamos, de no pensar en tanto en tumores, de pronto alguna infección o de pronto, digamos, algunas lesiones que haya heredado la persona, alguna infección, digamos un complejo TORCH que se llama, o sea, toxoplasmosis o sífilis o rubeola congénita. Habría que ya pues en forma aparte tratar de profundizar de qué es exactamente lo que le han hecho como diagnóstico en sus imágenes diagnósticas para definirle alguna posibilidad, digamos, de pronóstico o manejo, ¿no?
Bueno, nos escribe Adriana Herrera, muy buenas noches, felicitaciones por el programa. Quisiera saber qué daños físicos en el cerebro se generan en cada evento epiléptico y gracias. Aprovecho para felicitarlos por el programa Vivir Mejor Internacional que vemos por TV Colombia. Muchísimas gracias, Adriana, por su comunicación. Es una pregunta interesante porque ese concepto ha ido cambiando a través de los últimos años. Inicialmente se creía que después de una crisis convulsiva no había muerte neuronal. Pues si nos damos cuenta, un paciente tiene una crisis convulsiva, tiene su momento crítico, pasa la crisis y el paciente sigue siendo una persona que hacía las mismas actividades y que funcionaba normalmente. Sin embargo, últimos estudios han mostrado cómo ciertos tipos de crisis convulsiva, por ejemplo las epilepsias que son del lóbulo temporal, son pacientes que en estudios comparativos se ve atrofia de los sitios alrededor de la crisis. O sea, se ve disminución. Igualmente a esos pacientes se le ven cambios en funciones mentales, sobre todo en la parte de memoria. Entonces, eso nos lleva a ver que hay ciertos tipos de crisis convulsivas que evidentemente pueden llevar a disminución de las neuronas, a disminución del trofismo cerebral y eso puede denotarse en algunos síntomas de funciones mentales en este tipo de pacientes. Bueno, y nos está llamando Lady. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? De Andes, Antioquia. Muchas gracias por estarnos viendo desde Andes. Y cuéntanos tu inquietud. Mi inquietud es si la epilepsia es curable. La epilepsia es una entidad diversa. He mencionado que no hay una sola forma de epilepsia. Hay muchas formas, hay muchos síndromes epilépticos. Podría hablarle más de 30 síndromes epilépticos y cada uno de ellos tiene una forma de comportarse en el tiempo, tiene una forma de evolucionar. Pero sí hay unas epilepsias que son de mejor pronóstico y son generalmente epilepsias generalizadas en las cuales después de hacerse un manejo adecuado, 3-5 años, y ante unos estudios de electroencefalografía normales y ante una ausencia de crisis convulsivas, eventualmente ese tipo de personas puede suspenderse la medicación. Pero no podríamos ser totalitarios de decir que podemos curar la epilepsia. Además, los manejos que hay ahora desde el punto de vista quirúrgico o procedimientos son no curativos, son para mejorar la calidad de vida y para disminuir en una forma sustancial las crisis convulsivas. Bueno, tenemos otra pregunta que es muy frecuente, de si el estrés y la tensión, los estados de ánimo pueden desencadenar crisis en un paciente que ya previamente tiene el diagnóstico de epilepsia. Definitivamente sí. Hay algunos factores disparadores. Por ejemplo, el trasnocho es uno de los más importantes. El tomar o ingerir licor es importante como desencadenante. La parte de suspensión abrupta de los medicamentos y la parte del estrés. Evidentemente, los pacientes con epilepsia tienen una forma de comportarse propia de ellos. Hay unos que tienen un comportamiento más depresivo, hay otros que tienen un componente más ansioso y cuando se ven ante ciertos estímulos externos que hacen que el paciente salga un poquito de esa parte, digamos, estable, pueden generar crisis convulsivas. Igualmente, otras situaciones que pueden generar crisis convulsivas son, digamos, estímulos luminosos. Las personas que van a una discoteca y de pronto ven esos estímulos luminosos o jugar los videojuegos con estímulos muy luminosos también pueden ser desencadenantes de crisis convulsivas. Bueno, desde Pereira nos está llamando María. Buenas noches y gracias por estar aquí en Vivir Mejor. Buenas noches, quería hacerle una pregunta al doctor. Sí, señora. Tengo una niña de 13 años. Hace 4 años me diagnosticaron epilepsia, pero es un diagnóstico no muy
pues no muy certero, porque la niña nunca me ha tenido crisis ni ha convulsionado, pues como normalmente le da a la gente que tiene epilepsia y no tiene crisis de ausencia. Lo que a ella le sucede es algo muy raro. Ella se ve haciendo las cosas rápido o dice que se siente como en una burbuja, como embombada. Ella actúa normal, la vida de ella todo ha sido normal. La preocupación mía, pues lo que me preocupa, pienso, es que a ella le dan una medicina Keppra. Yo sé que es bastante fuerte y que a largo plazo puede traer contraindicaciones en ella o la puede afectar, no sé en qué sentido, por eso tenía dudas y quería hablar con el doctor sobre esto. Es un caso interesante que uno pues no solo se debe ayudar de la descripción muy adecuada que hace la mamá, sino de la parte electrofisiológica. Y la parte fisiológica en crisis convulsivas en epilepsia es el electroencefalograma. Y cuando un electroencefalograma convencional que dura 20 minutos no es claro y siguen presentando síntomas, es necesario hacer estudios más prolongados. Para eso tenemos las videotelemetrías, en las cuales son estudios en donde conectamos al paciente 6, 12 horas, 24, las que sean necesarias, tratando de mirar el síntoma y cómo ese síntoma se refleja en el trazado electroencefalográfico. Entonces, si a ella le han hecho un diagnóstico de unas crisis convulsivas por estos fenómenos paroxísticos que usted menciona, habría que analizar no solo esos síntomas, la parte de electrofisiología, del electroencefalograma y también las imágenes. Porque si ella, con lo que usted me dice, de pronto tiene una lesión cicatricial, digamos, en el lóbulo occipital o en la parte parietal, uno le daría más fortaleza a que sí pueden ser un tipo de crisis convulsivas en donde los pacientes tienen estos fenómenos paroxísticos de presentación. Y vuelvo y le menciono, hay diferentes tipos de crisis convulsivas y la que usted menciona, la generalizada o la de ausencias o la tónico-clónica, son unos de los tipos, pero hay un sinnúmero de crisis convulsivas que afortunadamente con la implementación de estos estudios de videotelemetría cada vez se aprende más al respecto. Bueno, y desde Manizales nos llama Rubén. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Rubén Darío Torres, y de aquí de Manizales, claro. La llamada mía es para informarles que el doctor Silva, él está tratando a mi esposa, ya sufre esclerosis múltiple, y la verdad quiero de todo corazón aquí por este medio, por ustedes que son tan amables, darle una felicitación muy grande porque es un excelente neurólogo en la ciudad de Manizales. Doctor Silva, mis saludos y mis respetos como siempre, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rubén. Es precisamente una de las características del hospital y de nuestro personal que nos honra mucho, es estar siempre pendientes de la calidad humana en el trato. Y tenemos a continuación nuestra sección Eduquemos en Salud. El doctor Gonzalo Medina Maya, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales y Centros de Salud de Caldas, nos hablará de los requisitos para ser atendidos en el sistema de salud colombiano, bien sea como personas jurídicas o naturales.